Bienvenidos otra vez. Mi nombre es David Calcina Quispe, oncólogo médico. A continuación, les vamos a presentar la siguiente información. En relación a la información presentada, ¿sabe usted qué exámenes se podrían realizar para detectar tempranamente el cáncer de colon y recto? ¿Sabe usted también desde qué edad y cada cuánto tiempo se puede realizar dichos exámenes preventivos? De acuerdo a estas interrogantes, ¿cuál sería el tema que abordaremos el día de hoy? En efecto, el tema de hoy será tamizaje del cáncer de colon y recto y será nuevamente abordada por el doctor Víctor Palacios, oncólogo médico, director de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Adelante, escuchémoslo. Para llegar a tener la definición clara de qué es tamizaje de cáncer y qué es diagnóstico precoz, llegamos a un concepto interesante, en el cual tamizaje vendría a ser la búsqueda activa de un caso sospechoso de cáncer, ¿no? Dentro de una población objetivo. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, nosotros podemos tener 1000 personas, 100.000 personas, y mediante un método que puede ser un dispositivo, puede ser una prueba diagnóstica, X cosas, nosotros somos capaces de identificar a alguna persona que en su organismo está desarrollando alguna lesión precancerígena. Eso vendría a ser tamizaje, un servicio prestado dentro de una población objetivo. En cambio, cuando estas personas que están en teoría sanas, ¿no? Y comienzan a presentar síntomas que son diferentes para ellos, como puede ser un sangrado, que puede ser una baja de peso, puede ser diferentes cosas, ¿no? Ya presentan síntomas y a esto se denomina diagnóstico precoz cuando la persona ya acude a ser atendida en un establecimiento de salud porque tiene algunos síntomas. Entonces nos damos cuenta que existe una diferencia mientras que tenemos una persona a la cual vamos a buscar, está completamente sana, tenemos que tamizarla, ¿no? Versus el diagnóstico precoz donde ya hay síntomas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros nos abocamos al tamizaje, es muy probable que encontremos una lesión premaligna, en el caso de cáncer de colon recto, que sea algún pólipo hiperplásico o un cuadro de un adenoma. En cambio, si nosotros nos enfocamos en solamente ver la persona que va al establecimiento de salud por síntomas, ¿no? Es muy probable que ya tenemos un cáncer invasor, es decir, un carcinoma ya instaurado. Entonces hablamos de dos situaciones totalmente distintas. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque regresando a la teoría de las vías de desarrollo de cáncer de colon y recto que planteamos son tres, la más frecuente de ellas, la secuencia adenoma-carcinoma, seguida en frecuencia por la vía dentada y la última es la vía inflamatoria, ¿no? Encontramos que si bien es cierto, al inicio tenemos un tejido colónico normal, esta puede progresar en el transcurso del tiempo y si nosotros, por ejemplo, hacemos un tamizaje de forma correcta y en el tiempo correcto, ¿no? Nosotros podemos identificar algún adenoma pequeñito o un pólipo hiperplásico, ¿no? Y nosotros podríamos, en teoría, poder detectarlo, extraerlo, estudiarlo y saber si es que dentro de este pequeño adenoma o pólipo hiperplásico se está desarrollando alguna displasia, ¿no? Eso, de alguna forma, sería digamos, el beneficio del tamizaje de cáncer de colon y recto. Sin embargo, si nosotros dejamos pasar esa oportunidad de tamizaje, digamos, ya tengo mis 50 años, ¿ok? Y no llego hasta los 60 años y nunca me hice un chequeo preventivo, entonces quiere decir que es muy probable que si yo tuve un adenoma o un pólipo hiperplásico y por mala suerte tanto el pólipo como el adenoma tuvieron alguna displasia
en su estructura, ¿no? Una displasia colónica, es muy probable que a los 10 a 20 años, es decir, a los 60 años, yo ya diagnostique el cáncer, ya tenga un cáncer de colon y recto ya instaurado, o sea, a los 60 años. Esa es la explicación por la cual ustedes ven que existe un pico de cáncer de colon y recto a los 65 años. Es decir, ese espacio que aparece a partir de los 50 años en adelante, donde yo puedo de forma activa tamizar a una persona y detectar un pólipo y evitar que se desarrolle cáncer de colon y recto, ese es el espacio vital que se requiere intervenir para evitar la progresión a un cáncer de colon y recto, ¿no? Y si bien es cierto, como ustedes dan cuenta, si para mala suerte llego a los 60 años y nunca me hice un estudio de tamizaje y ya tengo el cáncer de colon y recto instaurado en mi cuerpo y no tengo síntomas, pues puedo dejarlo de largo, ¿no? No pasa nada, o tengo algunas molestias y lo dejo diciendo que no es nada importante, llegan 5 años y cuando lo diagnostico, ya la enfermedad, estamos en estadios avanzados, con metástasis en los pulmones, en el hígado, en los huesos, que son las zonas más frecuentes. Entonces, nuevamente recuerdo lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es que nosotros tenemos que iniciar el tamizaje? Pues el tamizaje es importante para detectar esos pólipos que pueden ser los que detectados y extraídos salvarnos la vida, pues a partir de los 50 años, ¿ok? A partir de los 50 años y que esto de alguna forma tenemos tiempo todavía para poder continuar el tamizaje año tras año, ¿no? Y lograr con esto disminuir este culmen, este pico tan grande que tenemos de cáncer de colon y recto a los 65 años. Y es verdad que el tamizaje ha permitido, el tamizaje ha permitido mejorar la proporción de casos en estadios tempranos. Sí, es verdad. Tanto el tamizaje como el acceso a servicios diagnósticos. Hasta antes del año 2012, cuando no teníamos el Plan Esperanza, ¿ok? Lamentablemente muchas personas por gasto de bolsillo tenía alguna molestia, ¿no? Es decir, tenía de algunos síntomas y que buscaba tener un diagnóstico precoz de cáncer y tenía que pagar. ¿Cuánto costaba una colonoscopía en ese tiempo? Costaba entre 800 soles o 1000 soles. Sin embargo, cuando aparece el Plan Esperanza, esos costos asociados a este estudio diagnóstico pues son asumidos por el CIS, ¿ok? Y comenzamos a tener, ¿no? Diagnósticos de cáncer de colon y recto, pero todavía asociados a qué? A diagnóstico precoz, ¿no? Pero ya en estadios más tempranos. Sin embargo, si nos damos cuenta, del año 2012 al 2016, solamente hemos llegado a un 25%, 27% en proporción de casos en estadios clínicos tempranos, cuando debería ser la proporción llegar hasta un 60%. Entonces todavía queda mucho más por hacer y esto se vincula directamente a la necesidad de fortalecer el tamizaje de cáncer de colon y recto. No solamente diagnóstico precoz, sino el tamizaje. ¿Siguiente? Y yo quiero que ustedes vean esta imagen y se den cuenta de la importancia de por qué implementar el tamizaje de cáncer de colon y recto. Acá ustedes pueden observar cómo es que comparamos a Japón con Estados Unidos en relación a la implementación de un programa de tamizaje de cáncer de colon y recto. Por ejemplo, en Japón en los años 90 se implementó un tamizaje de cáncer de colon y recto, ¿no? Se implementó lo que es la técnica de detección por inmunoquímica de sangre oculta en heces, ¿ok? Y si nosotros podemos observar, en color azul es la incidencia de cáncer de colon y recto en Japón en hombres y en mujeres, cómo es que existe de una forma una estabilidad de lo que estaba creciendo rápidamente, como está pasando en Perú, ¿no? Ese crecimiento rápido, y la mortalidad, cómo es que va disminuyendo progresivamente, pero demora, le ha costado bastantes años. Del año 90 al 2010 le ha costado cerca de 10 años el efecto. Sin embargo, si lo comparamos con Estados Unidos, en el cual hablamos del año 94, 95, implementa un programa de tamizaje de colon y recto, en el cual incorpora la sangre oculta en heces convencional, el inmunoquímico, la inmunoquímica, y colonoscopía, y vemos que drásticamente cae
cae la incidencia y mortalidad por cáncer de colon y recto tanto en hombres como en mujeres. Y es esto lo que estamos apuntando en la actualidad en el Ministerio de Salud, poder implementar un programa de tamizaje combinado, pero combinado, y vamos a explicar bajo qué criterios, ¿ok? Entonces, el tamizaje de cáncer de colon y recto, ¿qué te va a permitir? Como les hice mención, es identificar los pólipos, extraerlos y evitar estudiarlos y saber si es que hay displasia en este pólipo, ¿no? Y extirpado este pólipo con una displasia, este paciente prácticamente se ha curado del desarrollo de un cáncer, de un futuro desarrollo de cáncer de colon y recto, ¿no? Sin embargo, va a pasar a un seguimiento continuo porque esta persona ya tiene un riesgo, como les hice mención en clases previas, ya tiene un riesgo de cáncer del colon y recto no modificable, ya está instaurado ese riesgo. También, ¿qué te ayuda el tamizaje de cáncer del colon y recto? Pues puede ser que esta persona no le está prestando atención a los síntomas y ya tenga un carcinoma de cáncer de colon y recto instalado y por ende tú tienes la capacidad de detectarlo, ¿no? Y ahora, ¿cómo detecto en estos casos? Pues lo más frecuente que uno detecta es los microsangrados que producen algunos pólipos y la neoplasia de cáncer de colon y recto. Entonces, el tamizaje de cáncer de colon y recto en una persona asintomática como nosotros, sin ninguna molestia, ¿no? Debe partir a partir de los 50 años. Es decir, a partir de 50 años, toda persona, todo hombre y mujer en el Perú tiene que hacerse un estudio de tamizaje de cáncer de colon y recto. Pero también hay otro grupo que siendo asintomático tienen un riesgo genético, familiar, o tienen una enfermedad como la enfermedad inflamatoria intestinal o una poliposis familiar, como les mencioné, que se vincula pues en algunos casos a los síndromes de cáncer de colon y recto hereditarios, ¿no? Entonces ellos tienen una relatativa totalmente distinta, que son poco frecuentes. Este grupo de acá, de la derecha, pues hablamos del 20% de los casos, mientras que el grupo de la izquierda hablamos del 80% de los casos. Antes de continuar, hagamos una pequeña pausa y respondamos la siguiente pregunta. ¿Conoce usted qué métodos existen para un tamizaje de cáncer de colon y recto? Muy bien, continuemos con el desarrollo del tema. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos? Tenemos la detección de sangre oculta en heces, ¿no? En primer lugar, y es más frecuente, y el siguiente es los procedimientos gastroenterológicos, ¿no? Cuando hablamos de sangre oculta en heces, tenemos diferentes tipos de sangre oculta en heces. Puede ser lo convencional, es el TEVENON, ¿no? Es la detección de sangre oculta en heces convencional, cuya sensibilidad mordía aproximadamente el 80%, pero la especificidad es baja, 60%, y usted dice, ¿por qué baja la especificidad? La especificidad es baja porque detecta sangre oculta en heces, que esa sangre oculta en heces puede ser producto de ¿qué? De la ingesta de carnes rojas. Entonces, por ese motivo existe una dieta particular, una dieta que puede durar entre 7 a 7 días, ¿no? A 10 días, en el cual la persona no puede comer carnes rojas, ¿no? Si consume aspirina, tiene que evitar el consumo de aspirina y el tema de la anticoagulación pues lo hace más complicado, ¿no? Entonces, eso es, digamos, las dificultades propias de la sangre oculta en heces por detección por TEVENON, ¿no? De sangre oculta en heces. Otro tipo de prueba que evita ese tipo de problemas y que detecta el sangrado humano, o sea, detecta hemoglobina humana, ¿no? Es la prueba inmunoquímica fecal, en el cual tiene una sensibilidad que es de aproximadamente 79%, 80%, pero su especificidad es alta, llegando al 94%. Y es muy importante esta prueba, ¿por qué? Porque esta prueba, si sale positiva, ¿no? De alguna forma lo que te va a hacer es evitar una gran cantidad de falsos positivos que sí te puede dar la primera prueba, que es el sangre oculta en ese convencional o TEVENON, y evitar sobrecargar los sistemas de gastroenterología con necesidad de colonoscopia. Y ahora, una prueba que se está usando con mayor frecuencia y de forma masiva es la detección del ADN fecal, ¿no? Un ADN ya de humano fecal, y cuya prueba tiene una sensibilidad de 92%, se incrementa la sensibilidad, pero la especificidad cae un poquito. Entonces,
Si nosotros vemos cuál es la temporalidad, pues el TEON es anual, la prueba de inmunoquímica fecal también es anual, y el ADN fecal cada 3 años. Si cualquiera de estos 3 sale positivo, pues este paciente tiene que ir a una colonoscopía, y la colonoscopía pues se hace cada 10 años, y en el caso de la sigmoidoscopía se hace cada 5 años. Ok, con esto ya voy concluyendo y defino a quién tengo que hacer un tamizaje de sangre oculta en heces. Pues a toda persona entre 50 a 70 años asintomática, es decir, pues solamente el hecho de tener 50 años en adelante ya le corresponde hacer su descarte o un tamizaje de cáncer de colon y recto a través de sangre oculta en heces. ¿Quién lo puede indicar? Todo personal de salud, médico, licenciado en enfermería, claro que sí, ¿no? Tienen que ellos que indicar por qué la hay que hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues estamos hablando de que se hace cada año. Y si vemos ese gráfico, sí, es verdad. El hecho de hacerse esta prueba, la detección de sangre oculta en heces, puede marcar la diferencia, puede salvar vidas. En cambio, ¿quiénes van a una colonoscopía, a un estudio endoscópico? Aquellas personas que son entre 50 y 70 años, que son sintomáticos o tienen un estudio de sangre oculta en heces positivo. ¿Quién lo va a realizar? Lo va a realizar un médico especialista en gastroenterología. ¿Y dónde se realiza? Pues donde tengamos un servicio de gastroenterología, ya sea en el segundo o tercer nivel de atención. Y este es el estudio, ¿no? Si sale positivo, entonces el examen de sangre oculta en heces, pues tenía que ir a un estudio de colonoscopía. Entonces, caso sospechoso, referido a un hospital de alta mayor complejidad al servicio de gastroenterología. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, toda persona en el Perú de entre 50 y 70 años, vamos a dividirlo en 2 grupos. Aquella persona que es asintomática, que no tiene ningún síntoma, le vamos a hacer un estudio. En este caso, Perú ha iniciado un proceso de hacer el uso de la inmunoquímica en heces, ¿no? Y si esta sale positivo, va a ir a colonoscopía, y si sale negativo, pues el siguiente año se va a hacer un nuevo estudio, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos una persona que ya viene con signos de alarma, es decir, le vino con sospecha de cáncer de colon y recto. Y ustedes dirán, ¿cuáles son los casos en cual yo sospecho de cáncer de colon y recto? Pues tenemos cuando una persona tiene una anemia microcítica hipocrónica, es decir, tiene una pérdida de hierro continuo, cuando tiene una alteración del ritmo evacuatorio de las heces, es decir, tiene por un lado alteración, está muy estreñida o tiene cuadros de diarreas intermitentes con estreñimiento, cuando existe una pérdida de ponderal de más del 10% del peso convencional y cuando hay una manifiesta pérdida de sangre por las heces, ¿no? Estas personas tienen que ir directamente a colonoscopia. Con esto concluimos que el tamizaje de cáncer de colon y recto, ¿no? Así como el diagnóstico precoz, son muy importantes. Las 3 vías de desarrollo de cáncer de colon y recto tienen una evolución clínica diferente y por ende también de tamizaje. Ya les dije en mención, uno puede detectar los pólipos hiperplásicos sobre el cual se sienta una displasia, en otro puede detectar un adenoma sobre el cual se sienta una displasia. La incidencia y mortalidad por cáncer de colon y recto disminuyen cuando se implementan programas de tamizaje. ¿Ok? Y ustedes han visto la diferencia que existe entre Japón y Estados Unidos, ¿no? Y los métodos de tamizaje más usados son la detección de sangre oculta en heces y los procedimientos gastroenterológicos. ¿Con qué concluimos? Que una persona entre 50 y 70 años asintomática tiene que hacerse sí o sí su detección de sangre oculta en heces. Y una persona de 50 a 70 años sintomática o con detección de sangre oculta en heces debe hacerse una positivo, ¿no? Sangre oculta en heces positivo tiene que hacerse una colonoscopía. Agradecemos nuevamente al doctor Víctor Palacios por su gran ponencia. Y con todo lo aprendido el día de hoy, ¿cuál es su compromiso en su localidad para la realización de un adecuado y oportuno tamizaje contra esta enfermedad? Con esta reflexión nos despedimos. Muchas gracias por su atención.